Y los invito a Primera de Reyes, capítulo 11. Amén. Amén. Están animados. Listo. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice el versículo 1, ¿no? Del 1, yo les digo hasta dónde. Cuando diga amén, paren, por favor, no vayan a seguir leyendo. Entonces dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los israelitas: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. ¿Por qué qué? Porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses, ¿cierto? A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Menos mal le dijeron que no. Y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a dioses ajenos. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido. ¿Cuántas veces? 2 veces. Amén. Bueno, sinceramente es muy complicado, porque yo le estuve orando al Señor de qué hablar, ¿cierto? Pero uno nunca puede hablar de algo que no esté viviendo, porque pues, si no, después le toca vivir. Pero que lo vive, porque hay que saber qué es lo que se dice. Y cuando leí este pasaje, ¿ustedes sabían esta oscura historia del rey Salomón? Claro. No las 1000 mujeres, esa Melissa está aterrada es por las 1000 mujeres. ¿Cómo pudo aguantar con 1000 mujeres? Tuvo mujeres para 3 años y medio sin repetir ni un día. Entonces, no, eso no es lo importante. Lo importante es ver lo que pasaba con él, ¿cierto? Porque uno lee y uno dice que Salomón fue el hombre más sabio. En la Biblia nos dejó varios escritos y que han sido muy chéveres para guiarnos y todo, pero siempre hay algo que falló, ¿cierto? Y lo primero que yo veo es que estar en la posición que esté uno no es garantía de nada, ¿cierto? Cuando hay fisuras en nuestro corazón, no sabemos qué puede pasar, ¿sí? Y cuando veo la vida de este rey, ¿por qué lo busqué? Pues porque ya lo había leído hace mucho tiempo, y ese día el Señor me habló con ese pasaje, y seguido de eso empezaron a pasar en mi vida un suceso de cosas. O sea, yo vengo en un proceso hace ratico. Yo salía a hablar con alguien y hablaba y le contaba cosas de mi vida, y me decía: pero bueno, ya pasó eso y ya lo superó. Y yo, pues claro, ¿usted qué cree? Eso ya es asunto superado. Pero cuando yo volví a mi casa, algo me pasaba por dentro y se estremecía mi corazón, así no llorara, y yo le preguntaba: Señor, ¿ya lo superé? Si no lo he superado, por favor, sana mi corazón, por favor, ayúdame con eso. Y ya después volvía y hablaba y contaba algo, y sí sentía el deseo de llorar. Y yo volvía y decía: eso sí se nota que no lo he superado, Señor, pero tantas cosas. Hasta que un día sí hablé con él, conté otra parte de la historia, y sí lloré demasiado contando esa historia, y llegué y tuve que decirle: Señor, eso todavía no lo he superado. O sea, hace que esa más la otra, cuántas cosas todavía tengo que aún me duelen. Y empecé desde ese tiempo a orarle al Señor para que sane mi corazón completamente y no hayan grietas en él por donde pueda entrar cualquier cosita. Sin embargo, pues no ha de faltar.
Y estando en ese proceso, pues vino el último totazo y ese sí no me ha dejado estar muy bien todavía, porque es otra nueva herida. Sanar nuestro corazón es algo muy complicado. Yo le decía al Señor, ¿por qué hablarles a ellos de eso si eso es algo que me está pasando a mí? Porque viene un tiempo desafiante para la iglesia. Y si nosotros no estamos bien parados firmes, ¿cierto? Podemos vivir la misma historia que le está aconteciendo aquí al pobre Salomón. Porque el año de que el león ruja no solamente quiere decir de que él va a venir, va a aplastar a mis enemigos, va a hacer, va a deshacer, va a tumbar chozas, va a hacer correr a Satanás, sino que también debe pasar algo primero dentro de mi vida, ¿cierto? Primero él tiene que rugir dentro de mí, para ahí sí poder yo rugir a través, o sea, ¿sí me entienden lo que quiero decir, cierto? Para que él ruja después a través de mí. Entonces, vemos aquí a un Salomón que tenía una cierta inclinación, ¿cierto? Pero el problema de él no era que en ese momento que él le fuera infiel al Señor. El problema de él era que gustaba mucho de las mujeres, ¿cierto? Que tenía, ¿cómo catalogarlo? O sea, era un gusto que no se le sació, ¿sí? Por así decirlo. La Biblia dice que le dijeron no lo haga porque no lo permito, y yo creo que le preguntaban, ¿pero por qué? Porque ellas harán desviar su corazón. ¿Pero por qué? Yo creo que si él se hubiese dado cuenta con las primeras 100 que de pronto le podían desviar el corazón, ¿cierto? Porque en el capítulo 3 de este mismo libro dice que él se casó con la hija del faraón y que Salomón caminaba con Dios, pero sin embargo dice por allá que él le estableció un altar para que ella adorara, y él no podría haber dicho ese día, oiga, yo porque estoy cediéndole, ¿sí? Sino que no tuvo esa precaución de ver que él estaba cediéndole un poquito, de pronto el corazón se le estaba inclinando por el amor o lo que fuera que sentía por ellas, ¿sí? Porque pues yo digo, ¿cómo será que sí se puede amar a 1000 personas? Yo me pregunto, si ustedes nunca han preguntado cuando leen la Biblia, ¿será que uno sí puede estar con 1000 personas y quererlas a todas a la vez? Entonces, ¿qué dice Diana? Diana dice que no, pero él sí, él era querendón. Entonces lo que yo me preguntaba era, él no pudo lograr ver que de pronto con las primeras, él ya estaba cediendo terreno, él ya estaba dejando que algo fuera ganado de él, y que su corazón, en vez de ser entregado completamente a Dios, se fuera detrás de ese amor y esa pasión que él sentía. Cada día que nosotros tenemos por vivir es una oportunidad que tenemos para serle fiel al Señor o para desviarnos un poco más, ¿cierto? El punto está, y la pregunta que quiero hacerle es, ¿usted conoce su falla? ¿Usted conoce por qué el corazón se le desvía? ¿Usted conoce su debilidad? ¿Usted sabe qué es lo que lo hace torcer? ¿Qué es lo que le hace dañar su caminada? Uy, están mudos. ¿Sí? ¿Lo conocen o no lo conocen? Cada quien, me imagino que sí. A veces uno no lo conoce. Y a veces hasta que viene el desafío y creemos tener la fuerza para enfrentarlo y lo enfrentamos y nos vence, nos dimos cuenta de que no conocíamos lo que era esa inclinación hacia nosotros. Pero yo quiero, iglesia, que ustedes empiecen un tiempo, o el Señor quiere, donde empiecen a evaluarse de verdad. Ha sido unos meses donde yo sé que Dios ha permitido que muchos sepan que en su vida hay algo que no está bien, hay algo que está fallando, pero ya ha buscado la raíz de esa falla, ya ha buscado qué es lo que le hace doler. Si yo me pusiera a contarles a ustedes pues todas las cosas que he tenido que vivir hasta estos añitos que tengo, no les voy a decir cuántos, pero hasta estos añitos que tengo, pues ustedes dirían, no, a Jennifer pues le ha tocado suavecito. Pues sí, me pudo haber tocado suave tal vez, pero como soy sensible hay cosas que me duelen más que a los demás. Si a mí me ofenden, puede que alguien diga, ay, eso no es nada, pero yo sí me pongo a llorar. Yo sí le hago luto, yo sí le hago duelo, yo sí tengo que expresar todo lo que siento, y por ahí lo regañan a uno por ser gallina y llorar, y a veces yo le digo, Señor, siendo mis hermanos mejores que yo, que son más
Ellos no son tan chillones, yo soy la que le tenía miedo a la oscuridad, yo soy la que lloraba, yo soy la que le hacía pataletas a mi mamá, yo soy la que esto. ¿Por qué me escogiste a mí, me pusiste a mí a servirte primero y no a una Luisa que se pelea con todos, que tiene como esa agresividad? Entonces uno dice, pues así mismo hubiese sido agresiva también para pelear y no como uno que a veces se atemoriza y se puede estar arrinconando, ¿cierto? Pero pues el Señor sabe cómo hace sus cosas. Nuestra naturaleza está inclinada mucho a hacer cosas que no son buenas, que no corresponden, que no son las que al Señor le agradan. Resulta que hay una parábola que decía Jesús y dice que un hombre sembró un campo, ¿cierto? Y que por la noche vino el enemigo y plantó en ese campo una mala hierba, dice la versión nueva versión internacional, que plantó una mala hierba. Y cuando vinieron le dijeron, Señor, mira, estas hierbas crecen ahí. Y él dijo, no, ¿las arrancamos? Y él dijo, no las arranque. Entonces, en medio de nuestro corazón hay cosas que han sido plantadas desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Yo a veces digo, ay, bendita sea esa etapa prenatal que tuve, porque esa fue la que me llenó de tantas cosas que uno no sabe ni por qué las siente, porque uno pregunta al Señor, pero yo por qué tengo tanto miedo, yo por qué siento tanta cosa, por qué soy así, y a veces no encontrando en mi memoria, en mis recuerdos, digo, eso fue la etapa prenatal. Entonces, pensando en todo eso, digo, ¿por qué el Señor permite que esas cosas se queden en nosotros? Porque a veces esa raíz que hay ahí sigue germinando, sigue creciendo y uno sabe que está mal, uno quiere estar mejor, pero toca esperar a que Dios diga, es el momento, ¿cierto? Es el tiempo, ahora es cuando, háganlo, arránquenla, quítenla. Y muchos años yo le llevo pidiendo al Señor que sane completamente mi corazón y pueden creer que hasta ahorita siento que está pasando y en medio de que está pasando es donde vienen y me dan otro totazo. Entonces como que en medio de eso uno dice, ¿me detengo o sigo? ¿Alguno de ustedes se ha enfrentado con lo que siente dentro de su corazón y le ha dado miedo? Esa cara que se... ¿Cierto? Saber que uno tiene tanto dolor, tanta rabia, tanta impotencia y uno dice, ¿la enfrento o me hago el loco? Y uno se hace el loco. Yo me di cuenta que llevaba muchos años haciéndome la loca frente a ciertos temas. Yo veía y yo decía, duele harto, pero ay, eso no es para tanto. Pero no, con lo que yo vi en Salomón dije, no tengo que esperar a llegar a las 100 cicatrices ahí seguiditas sobre la misma para decidir voy a hacer algo, sino que es el momento en que yo debo empezar a hacer algo. Y yo lo he empezado a hacer. ¿Cuál es el punto? Que el Señor me dice, la iglesia conoce sus debilidades. Algunos de ustedes ya se les ha hablado, pero más de conocerlas no han pasado a hacer nada, porque les cuesta cederle terreno al Señor, porque les cuesta pedirle al Señor que empiece un proceso de sanidad en ustedes, o porque les cuesta enfrentar nuestras debilidades da miedo, enfrentar los temores que tenemos desde pequeños da miedo. ¿A ustedes no les da miedo enfrentar ese gigante que uno traído toda su vida? Como que uno dice, no, eso no es para tanto, el Señor me libra. En medio de una administración Él sale y se va. Lo que no saben ustedes es que cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos a nuestros propios demonios y echarlos fuera, ¿sí? Porque lo que decía el pastor hace 8 días, una cosa es que la gente nos apoye y oren por nosotros, pero nuestras batallas debemos ser nosotros mismos quien las liberten y quien vayan de primeros, ¿cierto?, a desafiar a Satanás. Esta mañana cuando me levanté, yo me levanté muy aburrida, pero aburrida, y yo dije, no puedo dejarme llevar por esto, porque yo misma soy la que tengo que pelearle a Satanás, o si no él me la va a seguir montando. Yo misma soy la que tengo que pararme y decirle no. Y puedo decirle al Señor, sí, me duele, y sí, me duele, todavía me duele, vea, oraron, pero me sigue doliendo.
Pero le digo, Señor, así mi corazón esté sajado, herido, vuelto nada, lo pongo en tus manos para que tú lo guardes. Y así Satanás no pueda tocarme, porque tú vas a hacer el proceso de sanidad. Y mientras tú haces el proceso de sanidad, todo va a estar ¿qué? Bien, ¿cierto? Yo ayer miraba y pensaba, si por una pequeña endija puede entrar algo a nuestras vidas, puede tocarnos, por una pequeña herida que tenemos de nuestro pasado, ¿qué más cuando a veces dejamos los portones abiertos? ¿Qué más cuando no es solamente heridas, sino también se junta las acciones que cometemos, ¿cierto? Y empezamos a hacer lo que se nos pega la gana y tampoco queremos sujetarnos a nadie, tampoco queremos iniciar un proceso, no, es que yo lo hago, no, es que esto, y por eso es que nosotros vivimos una vida pensando en que el Señor nos debe algo, pensando en que la gente me debe algo, pensando en que todos deben de tener conmigo como cierta compasión y cierta misericordia, deben ser leales conmigo, pero yo no debo darles nada, porque esa es la naturaleza de un corazón que lastimado y herido. Mucho tiempo yo duré cuestionando al Señor y echándole la culpa de todo lo que me hacían, pobre Señor. Y yo decía, bueno, si me pasó esto en la iglesia es culpa del Señor, si me pasó esto, es culpa del Señor. Hasta que un día en oración el Señor me dijo, ¿por qué me echas la culpa de lo que otros te hacen siempre? Yo dije, pues porque usted los deja ahí. Y entonces Él, no es así, o sea, no es así. Yo no tengo la culpa de las acciones que ellos hacen, porque es su libre albedrío, y tampoco tengo la culpa de las consecuencias de tus decisiones. Entonces, pues ni modo, no pude seguir alegando. Pero el punto es que ustedes pueden decidir hoy si desean crecer como un árbol bien plantado, ¿sí? Que pueda echar raíces profundas, que pueda ser un árbol sano, un árbol que crezca, que dé fruto, ¿sí? Una buena hierba, o un árbol que crece, que se ve hermoso, frondoso, pero que a veces cuando uno piensa, ¡pac!, se cayó. Dice, ¿qué pasó? No, tenía un gusano por dentro que lo dañó, ¿sí? Y se quebró. Así me pasó con un árbol en la finca. Yo soy campesina, entonces yo sembré un arbolito. Y cuando yo ya estaba así de grande, cuando se le cayó el cogollo, y yo dije, ¿cómo así? Ese papayo, ¿por qué se me cayó? Y cuando fueron y lo cortaron, estaba podrido totalmente por dentro. Y pues ni modo, nada de papayas. Así mismo me mostró el Señor que somos nosotros. Nosotros pretendemos primero desarrollarnos en la iglesia antes de sanarnos. Y también quiero que tengan en claro que uno no debe estar completamente sano para servirle al Señor, porque si no nadie le serviría al Señor. Pero sí al menos ser consciente de lo que usted es y de lo que usted tiene. Porque cuando no hay esa conciencia es que nosotros podemos, como el papayo, que se nos caiga el cogollito y nunca dar fruto. Es necesario que seamos conscientes. Yo leía esto y yo me preguntaba, ¿será que Salomón era consciente de la debilidad tan profunda que tenía? ¿Será que él tenía claro que se estaba inclinando y se estaba torciendo hacia ese lado? ¿O será que él simplemente dijo, no, pues sí, pero yo lo puedo manejar, yo puedo con esto? Entonces, ¿cuál es el punto el que quiero hoy? Que usted entienda que si hay una grieta en nuestra vida, por esa grieta pueden suceder muchas cosas, ¿sí? Yo le decía, Señor, qué bueno que nuestra vida fuera sellada, y Camilo me ha dicho mucho estos días, cúbrase de amor. Pero ¿cómo cubrirse de amor cuando en el corazón hay amargura? ¿Cierto? Y la vez pasada yo le decía a alguien, o ustedes me dirán, ¿han sentido profundo dolor por algo? ¿Sí? ¿Han sentido un desagrado total por una situación que viven, o por asimilar una consecuencia de algo? O sea, que usted se siente pena, siente frustración. ¿Lo han sentido? Pues es que ese es el significado de amargura. La amargura dice que es sentir pena profunda o dolor por una situación o una frustración. Y los sinónimos son frustración, dolor,
y yo decía, yo pensaba que la amargura, ¿no? Cuando yo busqué eso, yo dije, pues la amargura debe ser gente que detesta todo, y me imaginaba un concepto totalmente distinto. Y cuando leo esto y veo la situación de la iglesia, digo, a veces tenemos una iglesia que tiene una raíz profunda de amargura, personas que tienen una raíz profunda de frustración, ¿cierto? De dolor, que aún sienten pena y siguen sintiendo pena por lo que han vivido. Mire, había un tiempo en el que yo me detenía un día y me daba la chiripiorca y me ponía a pensar por cada cosa que había vivido, y traían los recuerdos y me ponía a llorar, y yo decía, me ha tocado duro, qué duro me ha tocado, y sentía esa pena y esa frustración. Y ahora que lo leo digo, pues ¿qué era eso? Sino que amargura de la profunda, y eso hace que nuestro corazón esté totalmente ¿qué? Agrietado, averiado. Si le sumamos eso, que hay gente en medio de la iglesia que puede sentir odio, resentimiento y muchas cosas más, entonces ¿cómo esperar desafiar el infierno y quedar de pie? Y eso es lo que va a pasar este año, porque el año de que el Señor ruja es que el Señor desafía las tinieblas, pelea contra las tinieblas, pero porque se supone que hay un pueblo muy bien plantado para soportar el ataque, ¿cierto? Pero cuando nuestro corazón está agrietado, podemos tener por seguro que podemos hablar y después recibir nuestro totazo. Ayer, en medio de lo que pasó, yo te decía, Señor, pero es que esto, Señor, pero que lo otro. Cuando de repente yo tuve una visión donde veía mi vida y veía una burbuja como de vidrio que me cubría, y veía a los demonios cómo la golpeaban y la hacían mecer. Pero de repente vi como cuando uno tiene un vidrio que le hacen un rayón, así un rayón pequeño, y vi uno de esos tipos que sacaba una aguja y la metía por ese pequeño rayón, y yo decía, carajo, por ese pequeño rayón, pero por ese rayón pueden meter algo. Sí, por esas cosas pueden hacerlo, pueden llegar a tocarnos, porque tocan nuestro cuerpo, nos lastiman. Y eso es lo que yo quiero decirle hoy, iglesia. Es tiempo de que si usted quiere meterse en lo que el Señor está trayendo, pues que usted se pare y diga, sí, estos son mis problemas, esto es lo que tengo, esta es la grieta de mi corazón, tengo que sanarla, tengo que empezar a trabajar en ella, y tengo que empezar a hacer algo, porque si no, ¿qué puede pasar? Primero el león tiene que rugir dentro de su corazón y sacar toda la podredumbre que hay dentro de nosotros para nosotros poder hacerlo afuera. Nosotros como creyentes no podemos ser, se me va siempre esa palabra, hacer afuera y aquí adentro dejarlo quietico. No, primero es aquí y después afuera, ¿sí? Necesitamos empezar a reconocer. Vea, yo le doy gracias a Dios porque aquí uno tiene a quién hablarle, a quién contarle. Hace un tiempo yo pasaba por una situación. Una de las cosas que me di cuenta que no superé es la muerte de un niño del proyecto donde yo trabajé, y a mí me dio, pero la cosa más espantosa. Aquí Diana y Melissa y Mauro son testigos cómo me puse yo de mal. Yo me fui toda esa semana, yo ayunaba, yo le pedí al Señor que no lo dejara morir, que lo levantara, porque era algo terrible. O sea, a mí me estaba tocando todo. Y cuando yo fui a mi iglesia, ¿qué me dijo el pastor? ¿Sí se acuerda, Melissa? Ustedes no saben el regaño tan terrible que me pegaron porque yo estaba llorando. Me dijeron que yo era una mala líder, que yo no servía para pastorear porque era débil, que cómo se me ocurría ponerme así. Y yo me tocó limpiarme las lágrimas e irme a dar la charla que me tocaba. Y de ahí para allá pues yo ya no pude llorar más. Hasta hace poco que estuve contándole a alguien eso, y yo lloré y lloré y lloré, y yo decía, Señor, no he superado lo de Jason, ¿cómo me duele eso? Pero porque a veces tenemos líderes que nos tratan así. Si nos ven mal, usted es una débil, usted cómo cree que va a hacer eso, cómo se atreve a hablarle. Aquí me he dado cuenta que no pasa eso, gracias a Dios. Y yo lo pensaba, y yo, bueno, ¿ustedes creen que lo que me hubiera pasado ayer me hubiera tocado lidiarlo con el pastor que tenía antes? Me deja morir primero que todo, y antes de que me muera me manda con una vaciada. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes sepan, que en este lugar
hay con qué. Pero si no se hace nada, es simplemente y sencillamente porque usted no quiere. Y cuando vengan las cosas y usted se pare y diga, Señor, ¿por qué Satanás sí pudo golpearme? ¿Por qué vino esto y sí me atacó de esta manera? El Señor le va a decir, ¿sabías que tenías grietas? ¿Sabías que tenías esto? ¿Sabías que había quien obrara, quien hiciera algo? Pero no quisiste. Asume las consecuencias. Porque se va a desatar, yo sentí cuando estaba orando por esto que se va a desatar una batalla muy violenta. Una batalla muy violenta en los aires a favor de la iglesia, y el Señor nos va a llevar a conquistar muchas cosas y a pelear muchas cosas más que las del año pasado. Entonces, hacer eso trae ciertas retaliaciones, ciertos desafíos, tanto del otro bando como del nuestro. Pero necesitamos un pueblo que empiece y diga, sí, esta es mi debilidad, soy egoísta y solo pienso en mí y solo me sacio y solo busco en esto y a través de esto le sumo esto y le sumo lo otro. Entonces tengo resentimiento, tengo esto, y empiece a trabajarlo y empiece a sanarlo. Por lo menos presénteselo al Señor, haga algo. Yo no sé qué hubiera pasado si Dios no hubiera venido haciendo conmigo lo que les contaba de hace como 2 meses, que yo viniera abriendo mi corazón y hablando y contando eso, y cada vez que yo llegaba a mi casa me ponía a llorar. Señor, mira, yo no he superado esto, Señor, me sigue doliendo, Señor, pero es que de verdad me estremece todo, me duele, sáname por favor. Si yo no hubiera venido haciendo ese proceso, quién sabe qué podría haber pasado. Y estando en ese proceso, no quiere decir que usted jamás vuelva a ser herido, no quiere decir que usted sane su corazón y que nunca le vuelva a pasar nada, porque somos seres humanos, como nos fallan, también fallamos. Y va a venir el momento en que su hijo, su hermano, su esposo, el que sea, vuelva y haga otra, ¿cierto? Entonces, ¿qué? ¿Vuelve y hace el acumulado? No, tenemos que andar en ese proceso, tenemos que empezar. Y mire, me encontré un versículo que quiero leerles, que está en Mateo 13:14, y dice, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se convertirían y yo los sanaría. ¿Eso es lo que le pasa a usted? ¿O usted va a hacer que se cumpla la última frase? Se convertirán, reconocerán lo que les pasa, y él dice, y yo los sanaré. Tenemos ese desafío, ¿cierto? Son insensibles. Ustedes son un pueblo que no siente lo que pasa, son un pueblo que sabe que tienen esas fallas, pero siguen plantados en ellas y no las reconocen. Siguen ahí amarrados a que yo tengo la razón y que yo soy así y hasta que me muera seré así. O son ese pueblo que se convierte y va al Señor para que lo sane y lo restaure. ¿De cuáles son? ¿De cuál de los dos bandos son? ¿Son alguien que va a dejar que su corazón se agriete completamente hasta que se incline? ¿Usted no sabe a dónde? Para mí es duro ahorita ver el corazón de mi familia inclinado totalmente hacia el otro bando. Eso es duro. ¿Pero por qué? Porque cuando se les dijo, yo recordaba cuántas veces yo le dije a mi hermano, vaya y hable con alguien, vaya y saque esa rabia, vaya y algo. Yo oraba por él y se mantenía como una piedra insensible. Solo una vez logré orar, que se quebrantó, y lloró y dijo todo lo que le pasaba, lo que sentía, pero de ahí nunca más quiso decir nada, porque su arrogancia, su orgullo fue mayor. Sí, y no quiso reconocer lo que le pasaba. Y ahorita pues ya, ni modos. Ahora que nos toca esperar el otro proceso, que el Señor quebrante, que el Señor haga lo que tenga que hacer y luego lo levante. Pero es lo que no le puede pasar a usted, no es lo que usted puede dejar que siga aconteciendo en medio de su vida. A veces aceptar que otro puede tener la razón sobre mí es doloroso y es frustrante.
pero algo pasa. ¿Será que cuando yo me preguntaba y decía, ¿será que al rey Salomón no se acercaron a decirle, venga, usted está fallando en esto? Yo digo, pues si se le acercaron a David, ¿por qué no le hubieran podido decir a él? Pero pues también falta ver cómo era en su manera de actuar, qué tan arrogante podría llegar a ser para no aceptar ninguna de las recomendaciones que le harían. A veces nos pasa eso, nosotros pensamos que como yo llevo tantos años en el Evangelio, pues ¿cómo se atreve alguien a decirme que yo tengo, o que soy, o que parezco? Pero es el momento donde yo debo decirle, sí, Señor, tengo esto, necesito convertirme a ti, necesito que tú me sanes. Y hablar de esto no es fácil cuando uno lo está viviendo así, porque pues uno le da de chillona. Pero yo necesito una iglesia que quiera levantarse y sanar su corazón para que pueda el Señor rugir con total fuerza sobre esta iglesia y pueda traer todo lo que Él quiere hacer. Y eso es lo que el Señor está esperando. Yo le dije al Señor, yo creo que todo lo que se me ha venido a la cabeza no es necesario decirlo. Pero cuando ayer tuve esa visión de esa pequeña hija, dije, sí es necesario. Entonces, necesitamos una iglesia que decida. O sigue como está, aparentemente bien, o asume que necesita ayuda, asume que hay amargura en su vida, asume que tiene heridas profundas, asume que se ha hecho el ciego y que no ha querido ver lo que acontece ante sus ojos y en su realidad, o se prepara para lo que el Señor va a hacer. Porque una de las palabras que dio el Señor sobre esta iglesia es que traería vida sobre todos, quieran o no quieran. Y cuando uno no quiere, pues a uno le toca a las malas y se levantarán. El Señor me dijo, porque en la parte de adelante dice que el Señor, cuando le dijo a Salomón que estaba ofendido con él, dijo, y le levantó el Señor un adversario a Salomón. Y el Señor dijo, si ellos no quieren, yo les voy a levantar un adversario. Y no hay peor adversario que uno mismo. No hay peor enemigo suyo que usted. Que usted, en esa época en que entra usted, que no se ama, no se tolera, se desagrada totalmente, pero esas épocas son lo que nos hace ver la peor cosa que hay dentro de nosotros, la clase de porquería que tenemos dentro. Y eso me dijo el Señor, si no quieren por las buenas, los llevaré por las malas entonces a ver su propia suciedad y a que conozcan el estado real de lo que hay en su corazón. Por tanto, iglesia, yo les aconsejo que quieran por las buenas, sí, háganle por las buenas. Pero pues el Señor sabe cómo somos, ¿no? Porque es el tiempo en que el Señor quiere hacer algo, pero pues si somos ciegos, si nos paramos frente a su espejo y no vemos la realidad de lo que hay en nosotros, pues el Señor va a tener que tomar medidas porque ya hizo una promesa y ya declaró una palabra que fue desatada sobre esta iglesia. Entonces, ¿habrá vida? Lo habrá. Gracias, pastor. Es el único que apoya. Entonces, Dios no busca perfectos, pero sí quiere gente que esté en el proceso y que se sane y que reconozca quién es. Y aquí toca como en Alcohólicos Anónimos, ¿no? El primer paso es reconocerlo. Bienvenido. Entonces, iglesia, el primer paso es que lo reconozcan qué es lo que tienen. Vayan al Señor y díganle, ¿será que sí soy egoísta? ¿Será que sí? Yo a veces le digo, Señor, ¿será que soy egoísta, envidiosa? ¿Será que tengo esto? ¿Será que lo otro? Ustedes saben el proceso que yo no me voy, mi límite no es aquí, sino yo soy de las que se va pero a lo más bajo y, ay, Señor, tan mala persona soy, esto, y me pongo y le enumero todas las posibilidades de lo que puede haber dentro de mí. Y yo digo que el Señor dirá, sí, ya tampoco exagere. Entonces, pero es que deseo y anhelo que ojalá el pueblo de esta iglesia aquí entre en ese proceso y se pueda parar y decirle, Señor, hay esto en mí, esta es la grieta, esto es lo que me martilla, es esto. Aún cuando podemos ver que habían ídolos en el corazón, después de tanto tiempo, yo digo que para que un rey que era tan, ¿cómo se dice?,
bueno, que él no tenía límites a la hora de ofrecer sacrificio, a la hora de entregarse a seguir a alguien, pues dice que él adoró a Molot, a Astaret, a tantos. Yo digo, uy Señor, un corazón agrietado hace que se vaya nuestra vida detrás de ídolos. Detrás de ídolos. ¿Y qué tan agrietado está su corazón? ¿Y detrás de qué ídolos ya se ha ido usted? ¿Detrás de cuáles ídolos está caminando ahora mismo? Porque no ha sanado las grietas que hay en su corazón. Entonces ahora usted está ahí venerando a alguien que no es el Señor. Y eso es lo que nos acontece a muchos, ¿no? Yo no me había dado cuenta que en mi corazón mi hermano ocupaba un lugar muy profundo, que lo tenía en un altar, porque y la semana pasada yo me pensaba, ¿será que sí? Me puse a pensar en todas las charlas que yo daba a los jóvenes. Belisa sabe, Belisa me dice, ¿y a quién les ponía yo de ejemplo? Yo predicaba a Jorge y no predicaba al Señor. Miren, ustedes que no tienen tiempo, cuando, mi hermano se levanta todos los días y cuéstele lo que lo cuesta, a las 4 de la mañana él está haciendo su devocional y orando, no sean perezosos, no sean, Mauro era el que yo, no sean perezosos, no sea esto, y él, sí, así como él, y no debió haber sido así nunca, porque él no es modelo a seguir, porque así sea una persona derechita, el modelo a imitar es Cristo. Así es, pero uno no sabe a qué horas el amor lo envuelve a uno y uno termina poniendo en posiciones a personas que no corresponde. Y por eso el Señor dice, te voy a mostrar el corazón que tiene tu ídolo y lo voy a desbancar de tu altar. Y a veces mostrando lo que hay en ese ídolo, aún así se sigue venerando. Y no debe ser así. No debe ser así. Entonces yo le digo hoy aquí a los que tienen ídolos, en vez de seguir venerando y llorando porque el ídolo está torcido, sane las grietas que hay en su corazón para que por fin ese ídolo pueda ser derrocado de raíz y el Señor pase a ocupar el lugar que le corresponde en medio de su vida. Amén. Porque ya es tiempo, ya no es tiempo de seguir llorando por ellos. Seguimos adorándolos ahí con nuestras lágrimas, seguimos adorándolos ahí con nuestro lamento y seguimos ahí dándole toda nuestra ofrenda de dolor y, mejor dicho, todo lo que nos sale. Es tiempo más bien de pararnos y decir, hasta aquí, Señor, reconozco que tengo un amor excesivo, reconozco que tengo una dependencia profunda, reconozco que me falta amor, que no sé de dónde se fisuró eso, pero no me siento amado. Y es tiempo de que esto acontezca, pero ya, yo creo que he repetido tanto eso, pero necesitamos que usted no caiga de la manera que cayó Salomón, y aún sin cayera, podemos, ¿qué? Levantarnos, porque pues aún él se reivindicó, ¿cierto? Yo he venido pensando en que si nosotros pudiéramos vernos y ver quiénes somos, los deseos, las pasiones y lo que nos dominan, nos daríamos cuenta que todos aquí somos de lo peor, pero todos. Y que a veces la gente idealiza a sus pastores, idealiza a todos, y yo decía, pero en medio de todo, todos hemos sido seres rotos, que hemos sido quebrantados, fisurados, molidos de una manera que el Señor lo ha permitido, pero a todos nos ha vuelto, ¿qué? A edificar. Y es el tiempo de edificarse, es el tiempo de volverse a reconstruir, de volverse a parar. Y yo no sé si usted desea hacerlo o desea seguir así, pero a final de año nos veremos y veré un pueblo diferente. Un pueblo transformado, un pueblo sano, voluntariamente o involuntariamente, pero lo veré, ¿sí? A muchos los empezaremos a ver ahí en su sufrimiento. Porque no crean, el empezar en ese proceso de reconocer que me afecta, que me duele, que esto lo pone a uno mal a ratos. Lo pone a uno ahí como que cabizbajo y uno, Señor, pero ¿por qué, Señor? Pero es preferible llorar, es preferible rendirnos delante del Señor reconociendo lo que hay dentro, la podredumbre que habita en nosotros, y no permitiendo que Satanás haga lo que quiera con nosotros, porque tiene el derecho de hacerlo. Pero cuando nosotros decidimos cerrarle la puerta, yo prefiero estar humillada, quebrantada y que ustedes me vean aquí vueltas trizas,
y no que Satanás haga conmigo lo que quiera. Entonces, esa es mi invitación en esta mañana. Mi invitación es para que usted hoy tome otra actitud, tome otra manera de ver las cosas, tome otra perspectiva. Hoy decida usted decir, bueno, hasta aquí le pongo un alto a eso que me amarga y me levanto. Pero no es que me levanto y voy a venir, ay, sí, yo me levanto y empiezo a orar y aquí no. Usted tiene que empezar un proceso, tiene que hacerlo. Si yo no hubiera empezado hace ya un año larguito el proceso de ir a donde el pastor, a hablar con él, que él orara por mí, que me hiciera una liberacioncita, yo no podría estar hoy acá. Yo sé que no. Y aún así, yo le decía a alguien, usted no sabe lo que me costaba a mí estar en culto desde el 16 de octubre que abrieron esta iglesia hasta hoy. Yo estaba ahí cada domingo y habían domingos que me daba una rabia. Y yo creo que se notaba. Me daba una rabia porque yo les escuchaba, ay, rabacando esto, y yo ahí, y no podía adorar, y los escuchaba que gritaban y que decían, y me daba piedra y me daban ganas de salir y irme, pero yo me forzaba a quedarme porque decía, si no voy a estar peor, y si no, ¿qué voy a hacer? Y habían domingos en que Camilo decía unas cosas, yo, claro, él las habla porque como él se siente bien ahorita, y yo una vez yo decía, Señor, yo alto ese pensamiento, yo no puedo pensar de esa manera. Y usted no sabe las luchas que yo tenía ahí en esa silla donde está Andrés, porque ahí yo me hacía, ¿sí? Y yo decía, Señor, si cambies en esa silla, porque ahí están los que llegamos en la inmunda, mano. Entonces yo decía, y yo le decía, usted no sabe con el esfuerzo que me congregué hasta hace unos meses atrás, 8 días, hasta hace 8 días tampoco, que el Señor hizo un clip y yo venía y yo decía, tomo esa palabra, Señor, las llaves son para mí, no sé qué, esto se quebranta, esto también, y aún así seguía estando mal. Pero después el Señor empezó a hacer algo y fue como si me hubieran quitado un velo y dije, no tengo por qué seguir mal. Y empecé a orar y empecé a hacerlo voluntariamente de corazón, porque todos esos meses yo me forcé y no sé si se lo confesé a algunos de mis amigos, pero yo me forcé muchas veces a estar ahí. Muchas veces mi mamá me voltea y me mira y dice, ¿qué tiene? Y yo me quiero ir. ¿Cómo boba? Y yo, sí, pero me quiero. Y me sentía así. Y era porque no podía entrar como a la misma onda en que todos estaban. Y ahora me veo a veces que yo estoy en la misma onda y digo, gracias, Señor, porque de verdad has hecho algo, has empezado a restaurar, pero usted no sabe toda la porquería que me ha tocado empezar a sacar de mi corazón, todo lo que he empezado a barrer, a sacar, y aún usted no sabe toda la porquería que me queda adentro, sí, porque eso soy yo, porque ahí es lo que habita, y me da tristeza y he llorado porque le digo, Señor, te digo que te ofrendo mi corazón, pero cada vez que lo paso es un pedazo de carne negra, podrida, llena de gusanos lo que te doy. Pero así dice, tranquila, démelo, yo lo tomo y yo haré algo con eso. Y si Él lo está haciendo conmigo, lo hará con ustedes, amén. Así que yo le invito a que se pongan en sus pies y vamos a pedirle al Señor, si usted desea hacerlo conmigo y